nombre es Celdris. Poseo y ostento el poder mágico que me concedió el Rey Demonio. Digamos que soy su sustituto. No pensé que me encontraría con un pez gordo como tú mismo, haré que pagues por ello. Vas a morir aquí. Ya está claro. Esto fue a causa de Meliodas. Maldito demonio, ¿qué estuvo haciendo en este mundo? ¡Tras cuán pecador has sido! ¡Esos malditos arcángeles! ¡Entonces ustedes también revivieron! ¡Dies Irae! ¡Cállate! ¡Entiende que yo me convertiré en el Rey Demonio! Igual a la de Meliodas. Hola chicos, espero que se encuentren bien y como ven, les traigo la segunda parte de esta teoría. La hice porque créanme que tendrá algo inesperado y también algo subido de tono, así que solo me restaría decir que toda imagen, video o canción son de sus respectivos creadores. Bueno, sin tanto Naruto, comenzamos. Al día siguiente Celdris despertó y al hacerlo ve a su hermana Mika a un lado, abrazándolo, y del otro Lala, que estaba con poca ropa. Celdris al ver eso se pone nervioso y trata de pararse de su cama, pero al tratar de hacerlo, se enreda con las sábanas y cae encima de Mika y Lala, despertándolas. Mika al abrir los ojos se pone roja ya que Celdris estaba encima de ella y su rodilla está tocando su parte privada al igual que Lala, pero ella en vez de ponerle roja dice, "Buenos días Celdris", dándole una sonrisa. Celdris se levanta y dice molesto, "¿Se puede saber por qué están aquí?". Mika todavía roja responde, "Pues tú me prometiste que si te hacía siempre tu desayuno". Celdris dice un poco apenado, "Así es cierto, se me olvidó. Bueno, esta ocasión la tomaré como una excepción, será mejor que vaya a despertar a Rito para irnos a la escuela". En eso Lala lo detiene y dice, "Yo también puedo hacerte el desayuno para dormir contigo y también puedes decirme qué es eso de escuela". Celdris dice, "No me lo tomes a mal, pero no creo que puedas cocinar". Lala con una cara triste dice, "Entonces enséñame a cocinar, sí, por favor, además quiero ir a la escuela contigo, no quiero quedarme sola". Celdris dice, "Te puedo enseñar a cocinar más tarde, pero sobre la escuela, ¿crees que estás preparada?". Lala dice, "Sí Celdris, no te preocupes". Celdris suspira y dice, "Está bien, pero antes de eso te voy a explicar qué es una escuela". Lala dice, "Sí Celdris". Celdris mira a Mika y dice, "¿Puedes ir a despertar a Rito?". Mika dice, "Se-nichan", con desánimo, y después Celdris se fue con Lala abajo explicándole sobre la escuela, mientras que Mika se quedó un momento en la cama y dice, "Oni-chan". Celdris terminó de explicarle y le dice, "Ahora tienes que tener un vestuario como este", y le enseña el uniforme de las chicas de la escuela. Lala dice, "Muy bien", y llama a Deke para que se transforme en su uniforme, y después de hacerlo Lala dice, "Muchas gracias Celdris por ayudarme", y le da un abrazo, y en eso Mika y Rito bajan para ver ese abrazo, y Mika solo baja la cara y se va a la cocina a preparar el desayuno. Ahora los cuatro terminaron de desayunar y Lala, Rito y Celdris se fueron rápido a la escuela ya que era tarde, dejando a Mika sola. Celdris cuando llegaron a la escuela, fue con el director junto con Lala para poderla escribir a la escuela, mientras que Rito se dirigía a su salón. Lamentablemente Lala le tocó en primero junto a Rito ya que no pudo ser de segundo como Celdris, pero Celdris le dijo antes de irse que no le causará problemas a Rito y que no llame la atención. Lala dice, "Sí Celdris", y fue a alcanzar a Rito para irse juntos al salón.
Durante el descanso Zeldris se cruzó con una compañera de Rito, que además Rito sentía algo por ella, pero al cruzarse con Zeldris se pone roja y dice en voz baja, Zeldris-kun. Zeldris fue a encontrarse con Rito y Lala en el patio donde después de un rato los tres se encontraron y Lala al ver a Zeldris dice, Zeldris iba rápidamente a abrazarlo, Zeldris fue apretado por los pechos de Lala y dice Zeldris rojo puedes dejar de hacer eso Lala, en eso llega el amigo de Rito que se llama Kenichi y al ver ese abrazo dice, ¿acaso ustedes se conocen? Zeldris dice, sí, Kenichi dice, y Lala saben si tiene novio. Lala dice novio ¿qué es eso? Kenichi dice, es cuando sales con un chico y van a lugares juntos, Lala dice, pues entonces sería Zeldris ya es mi prometido y eso cuenta como novio ¿no? Kenichi y los chicos que se encontraban allí dicen, ¿qué es lo que dijo? Rito dice, vamos cálmense, Zeldris dice, ¿algún problema con eso? Y los mira con cara asesina, Kenichi dice, no perdona y se va con un mar de lágrimas al estilo anime. Después de esto todo pasó normal y los tres iban llegando a su hogar donde, al entrar Mika escuchar decirle Lala a Zeldris, entonces el fin de semana me llevarás a conocer la ciudad como una cita, Zeldris dice, sí lo prometo y Lala dice que bien y en eso Mika interrumpe y dice, Oni-chan ¿puedo hablar contigo a solas? Zeldris sorprendido dice, sí los dos se van a la habitación de Zeldris mientras que Lala y Rito se quedaron en la sala y los esperaron. Zeldris cierra la puerta y dice, ¿qué pasa porque tienes pocos ánimos desde la mañana te ocurrió algo? En eso Mika va rápidamente con Zeldris y lo abraza tirándolo y Zeldris dice ¿pero qué te pasa? Y en eso Mika levanta la cara viendo que estaba llorando y dice, no quiero Oni-chan no quiero. Zeldris dice, ¿no quieres que? Mika responde, no quiero que te alejes de mí no podría vivir sin ti Oni-chan, Zeldris dice, ¿por qué lo dices? Mika dice, ahora que llegó Lala ya ni me das mi abrazo, ni mi beso antes de irte a la escuela y escuché que la llevarás a conocer la ciudad y no quiero eso, Zeldris responde, ya veo con qué era eso, pues debes de entender que ella no sabe de estos lugares y por lo tanto tengo que ayudarla. Zeldris ve que solo está empeorando más las cosas y dice, ¿recuerdas la promesa que te hice? Mika deja de llorar por un segundo y dice, ¿la promesa? Tiempo atrás Mika jugaba con Rito y Zeldris donde un perro espanta a Mika y empieza a llorar, Zeldris al percatarse dice, Mika ¿estás bien? Mika a ver a Zeldris dice, Oni-chan, Zeldris sonríe y dice, tranquila solo fue un perro, Mika dice, pero Oni-chan, Zeldris, tranquila si pasa algo así y no puedo saber te paso recompensaré y los dos hacen esa promesa. Tiempo actual, Zeldris dice, pues parece que no pude ver lo que te pasaba y llegué tarde ¿no? Pues ahora te recompensaré solo dime qué es lo que quieres, Mika dice, Oni-chan, y se pone a pensar y se pone roja para después decir, quiero que me beses, Zeldris rojo dice, que eso ya va más allá, Mika se pone en las piernas de Zeldris y dice, por favor quiero que seas tú mi primer beso, Zeldris dice, bien si eso quieres no tengo opción, y los dos empezaron a acercarse poco a poco hasta que se empiezan a besar Mika amarra a Zeldris entre sus manos y pies y ella sentía una gran felicidad y placer al ser su primer beso. Zeldris y Mika se separaron por falta de aire, dejando a su paso un hilo de saliva donde Zeldris dice, ahora si me perdonas, Mika dice, no todavía quiero más porque eres un malvado Oni-chan, Zeldris dice, que y Zeldris se iba a ir pero como Mika lo tenía abrazado dice ella no te irás hasta que terminemos Oni-chan, Zeldris dice, no puede ser no me queda otra opción, y los dos se empezaron a besar nuevamente. Esta vez Zeldris le empezaron a despertar sus instintos de hombre y empezó a meter sus manos a la blusa de Mika para empezar a tocarle sus pequeños limones donde ella tomó una de las manos de Zeldris y la bajó hasta su parte donde Zeldris la empezó a acariciar, pero en ese momento Rito toca la puerta. Rito dice, ¿qué es lo que pasa? Ya se tardaron, Zeldris reacciona rápido y responde es por algo de la escuela pero allá vamos, Rito dice, está bien y luego se va, después de esto Zeldris quita las manos del cuerpo de Mika y dice, creo que con eso es suficiente, Mika dice algo excitada, espero que me vuelvas a recompensar así, Zeldris solo siente escalofríos y dice, tal vez para después irse al baño a lavarse las manos y después ir con Rito y Lala, mientras que Mika se quedó un poco en el cuarto y dice, quiero tener un bebé con mi Oni-chan para que no se vaya de mi lado y después da una sonrisa. Después de este momento Mika baja y todos empiezan a cenar y después de eso Zeldris se va a su habitación ya que estaba cansado. Al estar dentro de su habitación dice, me preguntó si estos humanos sabrán algún día sobre mi verdadera identidad, de que nunca fuimos hermanos. Además Mika me tiene un gran aprecio y me imagino que le romperé el corazón y además con la llegada de Lala hubo un giro muy extenso pero la verdad creo que me estoy acostumbrando a este mundo y me preguntó si mi hermano Meliodas ya se dio cuenta de mi ausencia, bueno creo que
que eso no me tiene que preocupar y en eso ve la ventana y dice, creo que es hora de dormir y se acuesta con las sábanas. Al poco rato Lala fue a acostarse con Celdris donde luego de un rato Celdris despertó y ve a Lala a su lado y dice, esta chica es muy inocente pero bueno, me gustaría conocer a su familia. En eso fue interrumpido porque tocaron la puerta y una voz dice, Onichan ¿estás despierto? Celdris dice, sí claro Mika ¿qué pasa? Mika un poco roja dice, ¿puedo dormir contigo? Celdris dice, pues todavía no rompes la promesa de hacerme mi desayuno así que, siempre estarás bienvenida en mi cuarto. Mika entra y dice, gracias Onichan y se acostó del otro lado de la cama. Celdris dice, bueno entonces que descanses y cierra los ojos, pero Mika dice, Onichan ¿podrías abrazarme? Celdris sorprendido abre los ojos y dice, claro y la abraza. Al estar abrazados Mika dice, Onichan ¿recuerdas cuando siempre me dormía contigo cada vez que no podía dormir? Celdris dice, sí claro que lo recuerdo. Mika dice, pues las razones son porque no puedo dormir porque no estás a mi lado. Celdris al escuchar eso dice, ¿crees que no me di cuenta? Mika sorprendida dice, ¿qué quieres decir? Celdris dice, desde que naciste yo fui la primera cara que viste, y al verme quisiste que te cargara y desde allí siempre te cuide yo ya que siempre llorabas si no estaba contigo y nuestra madre me dijo que soy tu tesoro muy preciado y mi misión es hacerte feliz. Mika al escuchar eso dice, entonces, Celdris dice, si yo siempre estaré para ti no importa qué pase. Mika lo abraza un poco más fuerte y dice, entonces es bueno saber eso ya que ahora puedo decir esto con certeza, tú eres mi amor verdadero. Celdris se queda atónito ante tales palabras y dice, ay Mika y los dos se duermen con una sonrisa. Al día siguiente, era muy temprano y Lala despierta a Celdris y le dice, oye Celdris es hoy el día que me enseñarás a cocinar así que vamos. Celdris dice, si está bien solo dame un minuto, ¿quieres? Y Lala con una sonrisa dice, sí baja muy feliz. Celdris ve a Mika todavía dormida con una sonrisa y Celdris dice, eres la persona que me cambio y por eso te protegeré hasta que muera y le da un beso en la frente y le pone debajo de su mano un sobre para después irse. Celdris fue rápido abajo. Celdris empezó a enseñarle a Lala lo básico sobre la cocina para después decirle varias combinaciones de comidas, sabores y olores, y si se preguntan cómo lo sabe pues porque creen que es el hermano mayor, bueno una vez aclarado sigamos. Después de que Lala pudo comprender Celdris le empezó a enseñar un platillo, donde Rito probó el platillo y le gustó y Celdris dice, parece que aprendes rápido. Lala dice, que bien ahora quiero ir a la cita y se fueron unos minutos después. Por parte de Mika despierta y al abrir los ojos ve el sobre, donde después de despertarse bien comienza a leerlo y decía así, Mika hoy no podré estar contigo pero recuerda que siempre estaré cuando más me necesites y para demostrártelo te deje tu desayuno en la mesa, eso es una muestra de mi cariño hacia ti para que siempre recuerdes que soy tu persona más querida y Mika baja y al ver el desayuno dice Onichan. Bueno espero que les haya gustado esta parte, y les recuerdo que estén pendientes en la comunidad por cualquier cosa. Bueno sin nada más que decir me despido.